segunda andadura en cuanto a charlas se refiere de la Semana Cultural que celebra la Peña Cultural Taurina y Natural en este año 2015. Por supuesto, seguiremos hablando del mundo del toro, esta vez con un torero. Tenemos el placer de poder disfrutar de esta tarde en compañía del señor Juan Mora. Juan José Gutiérrez Mora nació en Plasencia el 3 de abril del año 1963. Afincado en Sevilla desde hace años, afirma que se siente de todos lados. No en vano hizo su presentación en Madrid, al igual que en Sevilla, en el año 1979. Con 20 años justos, tomó la alternativa en el Pozo Hispalense un 3 de abril de 1983 con reses de Carlos Núñez y un cartel en el que figuraban también Manolo Vázquez y Curro Romero. La confirmación se produjo en 1984 con astados de Jiménez Pascual, acompañado de Manillo y Pepín Jiménez en el cartel. Es hijo de Mirabeleño, un novillero de los años 50 que se lo enseñó todo, y más que cualquier otra cosa, la dignidad sobre la plaza. Podemos definir su toreo como una parte guerrero y otra artista. Sin duda, estas actitudes han marcado su trayectoria, ya que las ha desbocado en el ruedo, permitiéndole obtener éxitos rotundos y al mismo tiempo graves percances que le han endurecido como torero y como persona. Tal vez ese carácter visceral es el que le ha permitido triunfar en plazas americanas y conseguir puerta grande en Madrid en octubre del 2010 en la Plaza de las Ventas. De la mano del señor Jorge Casal escucharemos las palabras de Juan Mora, este maestro para quien el toreo es una religión. Señores. Hay charlas en las que uno va así como escarbando o un poco forzado, ¿no? Yo a esta vengo encantado, feliz, emocionado por compartir cartel o este mano a mano con un torero al que admiro como torero y como persona, porque es un ejemplo de tantos y tantos valores dentro de la plaza como fuera. Así que compartir cartel con Juan Mora, torero de toreros, es un placer. Hace poco llamé a nuestro amigo que también estuvo aquí, a Paco Cañamero, que le dedicó un libro, una biografía preciosa a Juan Mora, y me dijo: Juan es un gran conversador, no vas a tener ningún problema y la verdad es que vais a pasar un rato agradable y a gusto. Y yo vengo a eso, Juan, a conversar contigo, a disfrutar, a hacer como tú haces, una faena de esas de inspiración. Vengo sin papeles, sí, porque no quiero seguir ninguna regla ni ningún guión establecido, como tus faenas, que todo fluya y salga del corazón y del alma. Sé que eres un gran conversador, sé que amas esta fiesta y que ante todo te sientes y eres torero, ¿no? Así que para mí es un placer, y para todos nosotros, que estés aquí en Bailuxó, acompañado de tantísimos aficionados y bueno, a pesar de que es una población donde gusta muchísimo el toro, hoy has puesto el cartel de no hay billetes, ¿no? Es por ti. Para nada. Y Bailuxó es tu tierra. Es mi tierra, ¿no? Yo me siento aquí a gusto y quiero hacerte sentir a gusto esta tarde aquí con nosotros, porque te agradecemos que hayas venido desde tantos kilómetros para estar esta noche con nosotros y que este día, que hoy ha sido tan amargo para todos, ¿no? Por lo que ha pasado en París, porque tú nos lo hagas un poco más bonito esta noche si cabe. Así que bienvenido a Castellón. Muchas gracias, Jorge. Cuántos halagos en tus palabras. Yo creo que me vienen un poco grandes, porque no soy mucho, ¿no? Lo de gran conversador es también un halago, porque no es fácil, ¿no? No es fácil a través de la palabra definir, explicar las cosas, y más las del toro, ¿no? Porque el toreo es un misterio, es un enigma, ¿no? Y es como una mar grande e infinita, llena de matices. Y lo que yo pienso es que el toreo no hay que entenderlo,
hay que sentirlo en el corazón, es la manera de acercarse a él. Y para hablar de toros yo creo que bueno, pues hay que poner en el tapete el alma, el corazón y que hablen ellos, ¿no? Entre dar pases y torear hay un matiz diferenciador, el alma, esa es la que pone sobre la escena el sentimiento, ¿no? Y yo creo que hablando con el alma, pues se llega incluso a cautivar, ¿no? Igual que cuando se torea con naturalidad, ¿no? Yo lo que busco como torero y como persona cada día es la naturalidad, porque eso es lo más cautivador y lo que llega a lo más profundo del aficionado. Esa naturalidad de la que hablas es la que siempre nos ha enamorado, a los que te conocimos como torero desde siempre, ¿no? Para tener naturalidad hay que tener mucho valor, Juan. Pues no lo tengo. Es lo curioso, ¿no? No he tenido nunca... siempre he tenido mucho miedo. Bueno, ya... porque, no sé, el miedo te crea unos dragones que te limitan y te hacen llevar una vida un tanto restringida. Pero claro, cuando son tantos años los que lleva uno en la actividad de torero, que te haces un apaño con ellos, ¿no? Con ese miedo y con los dragones y entonces llega a la conclusión de que me tenía que llevar bien con él, porque es un compañero de viaje y claro, pues ya digo, bueno, pues me paro, metafóricamente me paro con él a hablar y entonces pues le escucho y le convenzco de que, porque además él te habla de tus anhelos más íntimos, ¿no? Y tú le contestas y llegas a un acuerdo y ha habido tardes que me ha dejado expresarme con mi capote y mi muleta y he tenido esa suerte, ¿no? de poder dejar escrita mi personalidad en el ruedo, que es lo que yo siento. Si hubiese tenido más valor, igual, por así decir, ¿no? Mis obras hubieran sido más continuadas, hubiese habido más, pero claro, no me deja, pero bueno, yo como tengo, eso sí considero, ¿no? Yo tengo muchos defectos, pero voluntad muchísima, ¿eh? Yo creo que con voluntad se llega tan lejos como la persona que es inteligente, ¿no? Y sigo, y tengo esa perseverancia y esa tenacidad, y me caigo una y mil veces y me vuelvo a levantar. Y de cuando en cuando pues vienen obras que como dicen, bueno, como se suele decir, ¿no? El que tiene la moneda, la onza, dicen en México, ¿no? Es como ese amor de tu vida que hay rachas que ves que se está marchitando y vuelve a resurgir, porque es algo que tenemos ahí dentro y de cuando en cuando, como digo, me deja representar, poder plasmar, poder ejecutar todo lo que dentro, interiormente siento, ¿no? Como torero, que está ahí muy arraigado y que es una cosa muy sincera, muy real y que me recorre todo el cuerpo. Ya que has hablado de resurrección y hay que hacer mención a esa tarde de otoño, hace ya 5 años, ¿no? Vamos a poner un poco al aficionado en cuestión. Juan Mora, más de 30 años de alternativa, has toreado con muchísimas generaciones, nunca te has cortado la coleta ni te has retirado, nunca parecía que en silencio Juan Mora como que poco a poco se iba quitando de esto, ¿no? Y de repente Juan Mora está ya en las ventas, ¿no? Nos recuerda a todo el mundo, pues yo ahora recuerdo como a
aquella reaparición de Antoñete, ¿no? Que vuelve a enseñarnos qué es el clasicismo, cómo se torea, esa naturalidad, ese sabor añejo, esa bohemia que tú tienes y que también plasmas en el ruedo, ¿no? Y llega aquella tarde en la que, joder, pues está Juan Mora aquí, ¿no? Sí. Y es como una segunda resurrección, ¿no? Una segunda juventud que te da la vida, ¿no? Un regalo. Sí. Hombre, yo a veces no sé, es la filosofía de cada uno, ¿no? Y yo no sé, me abstraigo de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho en el toreo, bueno, se le pasa el arroz, se le ha ido el tren, y yo digo, bueno, eso conmigo no va, porque yo arroz no sé hacer, entonces a mí no se me pasa el arroz, se le pasa el arroz al que lo hace. Yo, a mí como no se me pasa, y el tren, pues si pierdo un tren, me quedo allí en la estación y saco el billete para el siguiente. O sea que yo tengo, digamos, esa fuerza de aguante y de pensar de que después de la tormenta pues sale el sol, y lo único que claro, que hay que tener afición para soportar ese envite que a veces, como me ocurrió a mí, ¿no? Antes de la corrida esta de Madrid del otoño del 2010, pues llevaba ahí 6 o 7 años, pues estaba ahí de desidia, ¿no? Prácticamente, o en un bosque, me encontré en un bosque, eso era un bosque oscuro en el que no te saluda nada, ni las ramas, ¿no? Y tú, pues ahí recurres a los valores, a la educación taurina que te transmitieron, y te terminas levantándote, porque sobre todo eso, ¿no? Que sientes que en tus muñecas y en tu cuerpo hay todavía mucho toreo y que tienes que mostrarlo. Y claro, es difícil, es duro, pero siempre piensas que va a llegar un día en el que digas, este soy yo y esto es lo que tengo que decir. Y hacer los deberes, tener tu tarea siempre hecha, siempre preparada, aunque no tengas nada a la vista, no tienes ningún contrato, ninguna corrida, pero tú todos los días moldeas tu cuerpo, tus muñecas, el estado mental, y dices, pues estoy preparado, y cuando venga la ocasión ya van a ver cómo rompo ese tópico, ¿no? de que hay que torear todos los días para poder estar bien, de que tienes que tener un número continuado de corridas, de festejos, para verse al torero en un estado de poder triunfar. Y fíjate que yo en los últimos años, desde hace ya mucho tiempo, mi entrenamiento es exclusivamente el toreo de salón. El toreo de salón, que es donde encuentras esa flexibilidad, esa estética que no te aporta otro tipo de entrenamiento, ¿no? Y es la respuesta a tu pregunta, ¿no? Porque son tantas las preguntas y tantas las dudas que un torero tiene, ¿no? Y claro, hace mucho que no toreo toros a puerta cerrada en el campo, ¿no? Yo, algún tentadero o algo, pero el poco valor que me queda lo reservo para compartirlo con el público cada vez que me he visto de luces, de torero. Se lleva mucho matar muchos toros a puerta cerrada. Sí, ya hace mucho que no lo hago. Entonces yo voy desde mi entrenamiento a la plaza. Y claro, como decía yo, cuando te asaltan las dudas, las preguntas, voy a buscar la respuesta, y es coger la muleta, capote, ponerme delante del toro imaginario y hacerme la idea de que bueno,
de que aquel bulto, dependiendo de la plaza, pues va a ser de aquella manera, de esta manera o de la otra, ¿no? Y claro, yo cuando iba a torear en Madrid, que hacía 4 meses que había toreado una corrida, pues la noche antes, digo, joder, el toro de Madrid, la altura, los pechos, y me bajé al garaje. Me bajé al garaje, eran las 12:30 de la noche, cogí la muleta, al natural, le eché los vuelos de la franela, sencillo, y el toro que haga lo demás. Yo no quiero tener más mérito que él, ¿sabes? Y le pegué 3 o 4 naturales, y el último así en redondo, enroscado, y al día siguiente, cuando estaba en las ventas y le estaba dando ese mismo natural en redondo, pensé, me dio tiempo a pensar, fíjate, porque duró tiempo, y pensé, digo, anda, igual que el de anoche. De todas maneras, pues soy una persona religiosa, me cae muy bien, la vida de Dios me cae muy bien, y disfruto mucho escuchando la palabra de Dios, y soy una persona religiosa, y yo di gracias a Dios, ¿no? Porque él es el más grande y me dio el salvoconducto para que ese día fuera allí, en las ventas, ¿no? En el Olimpo o Catedral del toreo, ¿no? Y aquello tuvo una trascendencia tan grande, y bueno, viajó por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que sienta el toreo, y sobre todo le di las gracias porque lo pude compartir con toda la afición y especialmente con mi familia, que que lo hemos visto en el vídeo, sí, ¿no? Porque la familia tiene un mérito tremendo, ¿no? Y en mi caso yo diría que infinito, ¿no? Porque claro, mi familia me veían ahí entrenando todos los días y con una sensibilidad de no decir, ¿pero qué haces, no? Porque claro, y este hombre que tendrá en la mente, si no está anunciado por ahí ni nada, ¿no? Y sin embargo, pues eso ha sido un apoyo tan grande. Entonces, si ya no es por uno, porque realmente uno intenta mejorar y ser mejor por la gente a la que quiere, ¿no? Y podérselo regalar fue un sueño. Claro, además tu niño ya con la edad que tenía era consciente, ¿no? Quizá no había conocido al anterior Juan Mora, o no era consciente de lo que era capaz de hacer su padre, ¿no? Ese día yo creo que se dio cuenta de muchas cosas. Hombre, se le despejó esa duda de que si su padre realmente era torero, ¿no? Porque no me había visto torear. E incluso, pues claro, pues yo tuve una etapa en la que sí, pues toreé pues 40 corridas durante 12 años o 14, ¿no? Y cuando ellos nacieron, pues ya fue en esa etapa, en esa época en la que ella toreaba poco, ¿no? Y entonces, bueno, cuando son chicos, pues no se dan ni cuenta hasta... y yo recuerdo que hasta que llega el día, ¿no? En que al apagar la luz de su habitación, después de leerles un cuento, oyes una vocecita, oye papá, tú eres torero, ¿verdad? Te quedas ahí parado y a oscuras, le dices, sí, hijo, soy torero, porque lo dice, y te responde, no, es que en el colegio nos dicen que ya no eres torero. Entonces sientes un pellizco y le explica, pues sí, hijo, soy torero, lo que pasa es que ahora estoy toreando poco, pero me preparo todos los días. Siempre he intentado de transmitirles que hay que ser perseverante y constante, y que el día de ir a torear a una plaza había que ir con los deberes hechos, ¿no? Y pasaron todavía 2 o 3 años más hasta que llegó el día de Madrid, ¿no? Y ese día pues pude mostrarle a mi hijo que era torero. Qué feliz iría a clase tu hijo, ¿no? Al día siguiente, a los 2 días siguientes, ¿no? Sí, sobre todo que fue que paseó las orejas, ¿no? Estaba el tío henchido. ¿Qué es lo que te motiva a seguir, Juan, después de tantos años? El dinero descartado, evidentemente. ¿Hay algo más que afición? No sé, ¿qué te sigue? ¿Qué tienes ahí dentro que te dice, yo quiero todavía seguir? Es que todas estas cosas materiales, ¿no? Pues es que aunque parezca mentira,
la mayor recompensa para un torero es la sentimental, que es la que te hace sentirte feliz sabiendo que estás realizando algo a lo que vale la pena dedicar la vida. Y cuando sale un toro y te pones delante de él con tu capote, con tu muleta, a ti se te olvida esas cosas. Bueno, esas cosas materiales no existen. Tú lo que quieres es generar ilusión en los que te están viendo, poder, pues eso, tu estilo, tu gusto, tu arte, tu trabajo, poderlo exhibir allí, vamos, no por ronear, ni mucho menos, sino porque eres un torero y tu arte quieres que se vea y que se disfrute, que lo disfruten los aficionados. Y eso a mí me nutre y me alimenta, porque yo a la plaza no voy a disfrutar, yo no voy a disfrutar porque es que a mí me cuesta trabajo asimilar que delante de un toro se pueda disfrutar y estar a gusto. Pero ¿cómo vas a estar a gusto delante de un toro? Y disfrutar, sí, pero si es que eso cuesta trabajo, ¿no? Es que es más que eso. Yo creo que se disfruta y el que tiene que estar a gusto y sentirse bien y tal es el aficionado. Y lo nuestro es tan profundo que esas palabras pues suenan un poco frívolas, ¿no? Porque claro, tú te vas de casa cuando sales y das el beso a tu mujer y a tus hijos y las lágrimas ahí jugándotelas, y luego vuelves y dices, oh, he disfrutado, me lo he pasado muy bien, me he sentido a gusto. Y dices, pero este viene de torear o viene de una discoteca. Con el miedo que se pasa. Evidentemente. Y además que te juegas, pues eso, la voltereta, la cornada, incluso mucho más. Juan, hablando de esa tarde, imagínate hace 5 años y seguimos hablando de esa tarde, ¿no? Has hablado de tu hijo, pero hay un detalle que hemos visto en el vídeo que es ese brindis al cielo. Evidentemente sí. Estaba muy presente el recuerdo de Mirabeleño, ¿no? Ah, sí. De tu padre. Sí. Tu padre ha sido para ti todo, ¿no? Como persona y luego como torero también, ¿no? Sí. Pues a mí es que me cuesta hablar de mi padre como si no estuviese presente. Es decir, como si fuese, pues eso, una persona que nos deja aquí en la tierra, ¿no? Porque ha sido, bueno, yo cuando él se fue, porque cuando se te va un ser querido, por muchos años que tenga, siempre te parece, o sea, la muerte, que es tan natural como la vida, pero siempre te parece una cosa ahí incomprensible, ¿no? Es una cosa tan triste, tan dura, ¿no? Pero yo le daba gracias a Dios porque mi padre vivió 82 años, ¿no? Y 82 años de mi padre, con esa intensidad que tenía mi padre, pues claro, digo, es que la estela se ha quedado aquí, su estela se ha quedado aquí y yo lo tengo vivo, y yo creo que es lo que hay que hacer con las personas que uno quiere. Se van su cuerpo, pero su alma está por ahí, está por aquí. Yo lo siento muy cerca, ¿no? Y es una manera también de sentir lo que está ahí y de dolerme menos, de ser menos desgarrador, sobre todo las cosas buenas que me pasan, ¿no? Y yo ese triunfo, aunque no estaba aquí, lo compartí, lo disfruté por él mucho, ¿no? Por su memoria y porque él fue, pues, el artífice, la persona, porque él fue el que me fue haciendo a cocción lenta. Mi padre siempre me hablaba de que no había que tener prisa en el toreo, despacio, todo despacio, ¿no? Tenía razón, porque claro, yo empecé con 6 años a torear, con 6 años, que empieza esto como un juego, te pones delante allí de la becerrita y tal, y luego en nada de tiempos, no
sé, yo sentía algo ahí dentro que me llamaba ahí a la puerta y era era la vocación que llama, y es una llamada que no puedes ni quieres desatender cuando la sientes, ¿no? Y la abrí mi puerta y ya desde entonces, pues eso, a cocción lenta me fui haciendo, porque claro, son 32 años desde que tomé la alternativa, pero antes hubo ese proceso de formación como torero y como persona, porque además iba en paralelo, lo primero que mi padre me dijo: mira, hijo, tú quieres ser torero, pero aquí lo primero que hay que ser en la vida es una persona de bien, y luego quieres ser torero, pero aquí. Y me hablaban de todo, y más en esa época, pero te hablaban sobre todo de lo importante que son los valores, ¿no? Unos valores que están ahora un poquito ahí como apartados, relegados, sí, pero que ni a mí ni a los que tuvimos la gran suerte de recibir ese tipo de educación se nos olvidan unos valores que arraigaron muy de lleno, muy profundo en nosotros. Y yo a mi padre lo veía como ese profesor, ¿no? Bueno, que hace tanto por el chaval y que vemos en algunas películas, ¿no? Y que termina llevándole a la universidad en la capital, ¿no? Sí, mi padre era ese profesor. ¿Qué crees que te hubiera dicho después de aquella tarde de Madrid, de otoño de 2010? Me hubiera hablado mucho más de los defectos, ¿sí?, que de las virtudes. Sí, yo me crié también en un nivel de exigencia muy alto, porque mi padre era un taurino que se hizo en esa posguerra, de esas plazas. Tú imagínate esa película en blanco y negro, ¿no? Ahí con raditas, esas plazas de carro, ¿no? Por los pueblos, ese toro ahí. Y claro, pues se conocía esto desde sus raíces, y el nivel era muy grande. Pero sobre todo yo le agradezco mucho a mi padre, porque cuando había triunfos, pues él se veía contento y tal, pero enseguida empezaba a buscarte la vuelta. No, pues esto tenía que ser así. Sin embargo, en las tardes más aciagas, cuando te ves tan solo ahí, él iba a buscarte y te levantaba la moral, y eso sí que es importante. Ahora que has hablado de los valores, que decías tú que estaban como un poco apartados, y que sobre todo en esta sociedad que parece que no quieran ver, o que estamos tan apartados de los taurinos, habría que enseñarles, ¿no? Y decirles que los valores de la fiesta son valores muy válidos para la vida y ejemplares. Sí. En ese sentido, ¿no? Cuando se habla de que no se pueden ofrecer corridas por la tarde porque está en el horario infantil, que hay que proteger a los niños, son cosas tan falsas y tan... Sí. El taurino no manipula, no hace uso de la coacción, la agresividad, la violencia, predica con el ejemplo. Y claro, nosotros tenemos muchos argumentos que por sí solos valen para derrocar a esta contienda antitaurina, que son cortinas de humo que echan y echan. Sí, hay tantas cosas importantes que arreglar en la vida del ser humano, de la sociedad. Si no hacemos más que retroceder. Cuando parece que damos 2 pasos para adelante, retroceder. Ahora viene esto y pasa lo de ayer, otra vez a retroceder. Pues los seres humanos son los que tienen que potenciar. Yo soy un filántropo, o sea, siento filantropía por mi especie. Yo amo al ser humano y intento ayudarle, primero ayudarme a mí mismo, ¿no? Porque yo soy el primero que tengo 1000 millones de defectos, pero es una de las cosas que más me apasiona,
terminar siendo buena persona. Es una cosa, no le damos tanta importancia, siempre queremos pues, ser el mejor como torero, como ingeniero, como arquitecto, como fontanero, y nos olvidamos un poco de que ser mejor, bueno, ser buena persona, eso es de las cosas más grandes que pueda haber de un ser humano aquí, porque pues tu profesión pasa la vida y pasa la gloria y pasa todo, y al final ¿qué te queda? Eso sí que te queda, lo que tú, la semilla, ¿no? La semilla que como ser humano, ¿no? Lo que tú puedas aportar a la vida. Y estoy no enfermizo, pero sí obsesionado por mejorar como persona. Sí, pues cometes errores, pero bueno, la vida nos regala a cada momento ocasiones para madurar, y lo que ayer hicimos mal, pues tenemos oportunidad de poder, pues una de las últimas libertades, ¿no? de los seres humanos es poder elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. Y hay circunstancias que te ponen un poco de mal humor, pero saber afrontarlas y de haber tropezado tantas veces, que llegue el día que esa misma actitud, porque esto es como la película esa Atrapada en el tiempo. ¿Te acuerdas que todos los días eso de la marmota repetía, y todos los días era lo mismo, y al final él pues optó por ir mejorando las cosas, ya sabía lo que iba a pasar mañana, pasado y tal. Yo creo que uno llega a ser feliz cambiándose a sí mismo, no cambiando lo que nos rodea. Bueno, veníamos hablando de que vienes a Castellón y recordamos tu última tarde en Castellón, en la Feria de la Magdalena, Sí. que es la última vez que se colgó el cartel de no hay billetes en la Plaza de Toros de Castellón. Fue la tarde que todos conocemos en la que el Juli se anunció con Victorinos. Toreaba José Luis Moreno también, que dejó grandes tardes en Castellón, y habría cartel Juan Mora. Sí. ¿Recuerdas aquella tarde, Juan? Sí, me acuerdo mucho. Además me acuerdo porque bueno, fue una tarde muy importante en general. El Juli hizo una gran faena. Recuerdo a un Victorino que embistió muy humillado y con mucha calidad, y además tengo una anécdota de ese día, y que lo pasé, hubo un trance que yo lo pasé francamente mal, ¿no? Y es que salió un toro que yo creo que era el segundo de la tarde, y salió y se fue. Yo estaba secando porque ya había terminado con mi faena y tal, estaba en el callejón, la tabla, estaba así secando. Entonces vi el toro que vino así un poquito haciéndose el remolón, ¡pum! Y salta así, aquí, y saltó al callejón, y a mí no me dio tiempo, y me cogió así, no me dio tiempo a saltar para afuera. Entonces claro, el toro se dio la vuelta y metió el pitón entre mis dos piernas, y se le clavó, se quedó clavado, y yo allí, y los toreros que estaban por fuera, pues tirándome todo el mundo ahí, y salí, y me logré salir, asirme de ese momento. Fue tremendo, no se me olvidará nunca. Lo pasé mal, pero no me pasó nada. Victorino, esa es la cara, digamos, guerrera que decían en la presentación de Juan Mora. Te ha tocado bailar con la más fea muchas veces, Juan, pese a ser... Hoy se dice que contrastilo, ¿no? La ganadería contrastilo, que quizá no sé. A mí... Pero sí que es esa cara un poco dura o guerrera de Juan Mora, ¿no? Se han matado unas cuantas de Victorino. Sí. Pues a mí me preguntas, ¿cuál es la ganadería que te gusta? Yo contesto que cuando un toro se deja querer, me da igual que sea cárdeno, negro o colorado.
Y Vitorino ha tenido años que han vestido muy bien. Salía, como se solía decir, de Salimaña, pero iba siempre por abajo, ¿no? Iba por abajo, que el Vitorino, cuando ha tenido tantos años que humillaba, incluso el que no vestía bien, al humillar tanto, era un toro con el que tú te podías desenvolver bien. Ahora está humillando menos, ahora va con la cara un poquito, y ya no se anda igual con el Vitorino. Yo llevo un momento en el que un día, recuerdo la primera vez, me anuncié con una corrida de toro de Vitorino en Valladolid. La primera corrida que yo toreé de Vitorino en Valladolid, en el 88, y me tropiezo con un toro humillador, repetidor. Bueno, yo recuerdo que entre tanda y tanda me daba ese pequeño paseo y le miraba y tenía todo el morro lleno de tierra, de lo que humillaba, con largueza, empujando aquello, la muleta, y me tropecé. Y a mí me enamoró, ¿no? Me enamoré de Vitorino. Y desde entonces pues me ha anunciado con muchas corridas de Vitorino, y además en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, Zaragoza, Valencia. Pero porque embestían. Si los toreros cuando los toros ves que embisten, te da igual, como decía, me da igual que sea cárdeno, colorado, no se deja. Los aficionados, porque seguro que la mayoría le gustaría ver más a las figuras con ese tipo, con los grises. Y lo verían. Qué curioso eso de los grises. Se ha puesto de moda llamar grises a los cárdenos. Sí, porque es curioso, porque ese día de Castellón tenía yo un apoderado entonces, que era un chaval que no sabía mucho de toros. Lo que pasa es que era el nieto de un empresario de Sevilla, ¿no? De Canadea. Y el chaval pues se fue haciendo, ¿no? Empezó ahí. Y cuando vino del sorteo dice, te ha tocado un toro gris. Y a mí me llamó mucho la atención, digo, ay, qué bien, un toro gris. Y mira, ahora se ha puesto de moda llamarle grises a los cárdenos, que a mí me recuerda más que nada también a los grises de cuando yo era un chaval, ¿no? Los grises que salía la gente corriendo, los maderos. Tú también crees, ¿no, Juan, que sí que falta ese compromiso, digamos, con las figuras, o que están demasiado acomodados, ya no digo en un determinado encaste, sino en una determinada ganadería? ¿Crees que deberían abrir un poco más? Pero yo quiero romper una lanza. ¿O tampoco hay? No, pero eso, ¿no? Es que hombre, yo a la plaza voy a lidiar. Vale, voy a lidiar. Pero torear es distinto, ¿eh? A mí me gustaría torear. Hombre, yo voy con la idea de lidiar, porque tú tienes que ir preparado para ver. Pero a mí lo que me gusta es torear, que es distinto, es diferente, ¿no? Y para poder torear, crear auténtico arte, necesitas una embestida, un tipo de embestida, enclasada. Y ahora, ¿qué sangre es la que te ofrece eso? Pues está la de Domén, ¿no? Y es que no hay otras alternativas que, digamos, estén en ese estado, ¿no? Entonces, sí, pues claro, es un poco monótono, porque claro, dices tú, porque a la gente le gusta eso, ¿no? El que haya pues otros encastes es importante, pero ahora mismo no están, es que cuando los llevan a una plaza no dan el juego y terminan casi aburriendo al aficionado. Yo, hombre, he tenido la gran suerte de vivir una época en la que pues estaba en muy buen momento, pues Castel Atanasio, Núñez, Santa Coloma,
Albacerrada, Domés casi era el que menos funcionaba. ¿Quién crees que ha tenido la culpa de la desaparición de ese tipo de toro, de ese tipo de caste? ¿El ganadero, el torero, el público también un poco por la exigencia del trapío, del volumen? Hombre, el volumen, porque claro, es que para ser torero, además de serlo, hay que parecerlo. Y habría que decir que para ser toro también. A veces vemos cada toro que sale que dices tú, pues esto es un toro o se parece a un toro, pues tiene hechura de autobús. Y el toro tiene que tener pues un esqueleto, una formación, una constitución compleja. Y si le sacas de ahí, pues claro, eso ya va en detrimento, yo creo, un poco de todo. En cualquier caso, hay muchas de estas ganaderías que he nombrado que siguen existiendo. Tú pasas por la puerta de la portada, la carretera, y ganadería de Paco Galache, ganadería de Manuel Sánchez Covaleda, están allí, siguen estando, y ves todos allí agachándose y comiendo, y sin embargo, hombre, tienen por lo menos tienen esa delicadeza de seguir con la ganadería, estos ganaderos, porque no olvidemos de que le han dado mucho, ¿no? El toro bravo a los ganaderos también le da muchas satisfacciones y es generacional, viene cientos de años atrás, y por respeto también a veces las aguantan, pero sin embargo pues lidian poco o lidian, no sé, porque a veces no quiero ni pensarlo, ¿no? Y yo creo que también la afición influye, ¿no? Hay que tener mucha afición para ser torero, para ser aficionado, para ser ganadero. Hay que tener mucha afición y aguantar y buscar incansablemente la fórmula para volver a resurgir, ¿no? Pero claro, tú a veces entras en esa finca, vas a torear una becerra y ves que la hierba del ruedo te llega a los tobillos. Y claro, tú ves eso y piensas, joder, pues si yo ahora mismo abro el capote y lo tengo sucio, ahí, lleno de sangre seca de otro tentadero, ¿qué dirán? Qué poca afición tiene este torero. Pues también cuando veas una plaza así te da un aspecto de decir, oh, que abandonado está esto. Uf, los libros estarán con moho. Hablemos de los toreros, Juan. ¿Qué torero te cautivaba de joven? Todos decimos, tenemos una serie de espejos o de fuentes, ¿no?, en la que vivimos. ¿Con cuál visteis? El dogma y las tablas de la ley de esta profesión la escribieron muy bien nuestros predecesores, y indudablemente el toreo sigue evolucionando, pero siempre tenemos que recurrir a esas tablas de la ley, ¿no? Esas fuentes de sabiduría dentro y fuera de la plaza, que todavía están vivas, muchas de ellas. Y pues de chaval es cuando más he gozado de mis compañeros. Igual cuando me retire también. Lo que pasa que a este paso no me voy a retirar nunca. Y entonces pues es cuando más he gozado, porque cuando estás durante el tiempo que estás en activo no puedes gozar mucho de tus compañeros. Reconoces las cosas, lo valoras, pero no puedes yo no quiero, porque tú no quieres que te gane la pelea tu compañero, estás buscándole ahí, pues no me ha gustado, ¿no? Pues te pones ahí una cortina
Y de chaval sí, hombre, cuando empezaba. Hombre, lo que pasa es que yo era un aficionado un poquito de un mismo palo, también era de un mismo palo, el arte. El arte es lo que más me llenaba y lo que más entendía. El arte, veía yo ese trincherazo, los detalles, ¿no? Yo creo que a través de los pequeños detalles como se logran las grandes obras, ¿no? Y el toreo es muy importante en los detalles, por eso no hay que distraerse. No hay que distraerse cuando está uno sentado encendido, el de las pipas, el de las... No, porque te puedes perder un muletazo, que un muletazo en una foto, ese muletazo en una foto fue motivo para que Dominguín, el viejo, apoderase a Domingo Ortega. Fíjate la fuerza que tenía entonces una foto. La vio y dijo, me gusta, lo voy a apoderar. Bueno, entonces con esos detalles yo gozaba mucho con los toreros de arte, el Paula, el Curro, Manzanares, le vi toreado, darle 8 o 10 muletazos a un toro de Núñez, tenía yo 12 años por ahí, en Sevilla, y no se me olvidará nunca, la clase personificada. Yo lo defino como el torero de la clase, José María, que en paz descanse. ¿De quién te hablaba tu padre? En aquella época de los años 50, 60. Él me hablaba de Domingo Ortega. Mi padre era un apasionado de Ortega, de su manera de estar en la plaza, de torear sin aspavientos, de ser aquello, una seda, el capote, la muleta, unos guantes, la manera... Bueno, siempre me hablo de Ortega, siempre, de Domingo Ortega. Y de muchos toreros, ¿no? Porque el buen aficionado, yo creo que le caben muchos toreros en la mente. Yo con el tiempo pues empezaba a ver las virtudes de mis compañeros de otros estilos, el que es de poderío, el de técnica, el de oficio, el de valor, y todos tienen, claro, todos aportan, muy importante. Por eso yo creo que el mejor, la palabra la tengo descatalogada, porque claro, lo que puede ser mejor para ti, para mí no es igual, ¿no? Para ellos. Entonces, cada uno que le guste, el que le guste. Aquí hace varios años, en una conferencia, en una charla nuestra, confesó José Miguel Arroyo, Joselito, que su afición, esa chispa de la que tú dices que llaman a la puerta, surgió de una tarde en Las Ventas en la que te vio torear a ti. Creo que eras becerrista, supongo que te lo habrá confesado. Sí, yo se lo he escuchado. Luego ligas y ves la naturalidad de José, el torear de hombros caídos, sí. Tiene un nexo de conducción con el toreo de la tauromaquia de Juan Mora. Nosotros cuando en nuestro inicio, cuando empezamos, pues eso, ¿no? Vemos, llega un día en el que estás allí en la plaza, bueno, pues estás un poco distraído, eres un chavalín, pero surge esa magia entre el toro y el torero, esa magia, ese halo invisible que cautiva, que enamora, y cuando lo ves ya te vas a casa y quieres emularlo, y sueñas, porque este es un mundo de soñadores, un mundo de imperfecciones, nunca se acaba de aprender, por eso es un sueño. Y a mí me contaban
me contaban muchas historias, porque a un chaval cuando empieza, pues hay que enseñarle a torear, pero sobre todo hay que contarle historias que son como una invitación a soñar, ¿eh? Esas historias que te hablan de hazañas, de toreo, de toreros. Y a mí también me pasó, ¿no? Yo una vez vi hacer un quite a ralentí a Manolo Cortés en Sevilla y digo, qué bonito, ¿no? Y José Miguel, Joselito, pues contaba, y además, bueno, una vez pues lo hablamos así muy detenidamente y decía que sí, claro, si tú eres el culpable. Digo, ¿el culpable de que tengas 3 o 4 fincas? ¿Tú te lamentas? ¿Eh? ¿Te lamentas de no haber sido más de lo que pudiste llegar a ser, Juan? O sea, yo no soy conformista. No es que sea conformista, ¿no? Yo me gusta mejorar, porque yo creo que corregir defectos como torero, como persona, es una forma de vida, ¿no? Y yo soy consciente de los defectos, de las dos cosas que siento, ¿no? El toreo y la persona. Y me gusta mejorar, depurar. Al principio yo decía, cuando oí hablar de que si la faena perfecta, le preguntaban, ¿ha hecho usted la faena perfecta? Y se lo preguntaban a lo mejor al Viti, ¿no? Fíjate lo que ha sido Santiago, esa regularidad que ha tenido como artista, y decía que no. Ahí tenemos todo ese punto de humildad, ¿no? Y claro, yo decía, yo voy a conseguir la faena perfecta. Yo pensaba eso, ¿no? Y yo ahí en busca de la faena perfecta. Con el tiempo ya también me doy cuenta de que la faena perfecta es casi imposible de alcanzar. No. Y ahora ya también llega un momento en el que digo, no la quiero, porque cuanto más perfecto es una cosa, ya me está gustando más lo imperfecto. Y en el toreo, ese punto de imperfección lo hace más humano, y como que a la vista del aficionado parece más difícil. Si ya con esa perfección tan depurada hoy en día, vas a pensar que esto es muy fácil y esto es muy difícil. Por eso debe de haber en puntos concretos y de imperfección. Y bueno, pues bajo ese prisma la grandeza no radica en lo que uno, yo creo que no radica en el ingenio, en la fuerza física, ni en la material, en lo que una persona es capaz de dar de sí mismo, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo has podido ponerte delante de tantos toros con lo insignificante que eres? Entonces me conformo. Juan, tengo en casa un cartel, un pañuelito de la Plaza de Toros de Valencia que pone Juan Mora, José Tomás y creo que es Arturo Saltiva, una corrida de toros del Pilar. Sí. Pero nunca llegaste a torear esa corrida. No pude torearla, porque un toro me hizo la faena en Pamplona y... ¿Te arregló? Sí, estaba ahí dándole unos muletazos y ya sabes que en la trayectoria de esa embestida, en vez de seguir el trapo, la franela roja, como desvié un poquito la cabeza y se tropezó con mi muslo y me hizo
un descosido importante y no pude torear esa tarde que me hacía, bueno, que me hacía especial entusiasmo, ¿no? De que torear aparecía José Tomás, que una persona maravillosa. ¿Lo has conocido personalmente, no? Pues mira, fíjate que yo soy un torero que respeta mucho siempre a todos los compañeros, pero no he sido dado a luego fuera de la plaza convivir y compartir, ¿no? Yo terminaba, me iba para mi casa y a seguir mis entrenamientos y mi vida, y en ese sentido he sido muy independiente, ¿no? He sido muy independiente, pero lo que pasa es que la intensidad de la plaza a veces pues digamos entre bastidores pues hay esos momentos de intensidad en los que te abres y hablas con unos a veces más que con otros, ¿no? Y lo que yo he hablado con José Tomás y él conmigo, lo que hemos hablado, compartido, pues ha sido ese tipo de conversación en las que parece que el tiempo se detiene, ¿no? Y la paladeas. Y bueno, se multiplica. De hecho, has compartido, o él te quería para muchos de sus carteles. Bueno, pues de alguna manera los toreros somos aficionados ante todo, lo primero, ¿no? Y pues yo creo que él también pues, le gusta porque además luego toreamos, después de Valencia toreamos en Bayona, toreamos en Barcelona y me animaba mucho, me decía, joder, qué bien, qué tal, cómo me ha gustado ese muletazo, ese tal. Anhelamos no verle más tardes a José Tomás. Sí. Lo que pasa es que José Tomás le necesitamos. Pero él la necesidad que tiene ya como artista, como torero, la llena con unas cuantas tardes. Él ha demostrado ya todo, ¿no? Él ha demostrado todo. Me imagino que pensará eso, ¿no? He demostrado todo. Que reproducir, él pensará reproducir. El toreo no es reproducción, es producción. Y bueno, yo creo que él es una cuestión, necesita poco. Necesita poco. Lo que pasa es que ese poco para algunos, para otros, es suficiente. Has hablado de la tarde de Barcelona, la última tarde la toreaste con él, con Serafín Marín, ¿no? Sí. ¿Vas a volver a pisar esa rueda? Sí, hombre, yo la esperanza de confiar en los que jamás pierden la esperanza, porque ellos serán los que construyan un futuro mejor. La esperanza. El otro día vi un bote, tengo un tarro con la arena de esa tarde, ¿no? Y tengo ganas de devolver. La miré y le dije, tengo ganas de devolverla al ruedo que pertenece en una tarde de toros. Solo la cogí prestada. Qué bonito, ¿no? Eres optimista en sí, ¿no? Fíjate, devolver un poco de arena, solo lo cogí prestado. Pujol no dice que va a devolver nada. Digo que eres bastante optimista, ¿no? Últimamente, hasta incluso desde dentro de la fiesta dice que tenemos los días contados. Bueno. Sí. Pero luego vendrán otros y lo arreglarán. Ya ha pasado, ¿no? El toreo ha habido etapas, años, hace siglos en los que llegaba un rey, que entonces había mucho. De historia no he leído mucho, pero había muchos reyes, ¿no? Cada comunidad tenía un rey y algo así. Y llegaba un rey y decía, aquí no hay toros. Y dejaba como
como ahora, que llega, pues eso, el político que siente aversión por el arte del toreo y decide que no haya toros, como el alcalde de Bogotá. Es que estamos desprotegidos, vulnerables. No se puede, parece que no se puede conseguir que haya algo que ampare, que ponga ahí la coraza, yo que sé, un algo que asedie el toreo. Entonces lo tenemos que defender a capa y espada entre nosotros, los aficionados, los que formamos parte. ¿Y cómo? Pues hombre, ser unidos es importante, pero como la unión parece que también cuesta tanto trabajo, que confluyamos y alineemos estos pensamientos, porque parece que a veces hay intereses personales. Creo que tiene que ser cada uno por su cuenta y a través de una de las cosas más bonitas que existen, que es la palabra. El año que viene te vamos a ver en Madrid. En Madrid siempre está en el horizonte. Sabes que yo cuando llevaba unos años, poquitos años de torero, ya tomaba alternativa y estaba ahí haciéndome, y todavía no había dado el salto a las grandes ferias, y alguna noche de verano, ahí la paz de ese remanso de paz ahí en el balcón de la casa de tus padres, miraba arriba al cielo, al firmamento, veía las estrellas, veía la luna y ahí como una especie de conversación. Yo también le hacía preguntas, ¿no? Digo, joder, yo tendré condiciones para ser torero. O sea, ya soy torero, porque ya eres torero, tomas la alternativa y ya eres torero, ¿no? Que se dice que parece muy fácil, pero es muy difícil. Y yo sentía unas vibraciones como decías tú, sí, que lo conseguirás, que se te vea y que vayas a todos lados. Y ahora es la luna la que de vez en cuando viene, me hace una visita. En cualquier caso, verla en el horizonte motiva. Y en mi horizonte veo un capote y una muleta. Y cogiendo mi capote y mi muleta. Y eso para mí espiritualmente es muy importante. Porque, sobre todo porque mentalmente y físicamente todavía estoy para coger ese capote y esa muleta. Y yo creo que el toreo, la edad, para torear bien la edad yo creo que es incluso un factor positivo, porque el torero gana en pozo, gana en solera, solera, y cuando pues un toro se deja acariciar con el tacto de la yema de tus dedos en el último tercio y le dice, déjate que te diga te quiero,
cuando ya eso se junta, es cuando es el toreo más eterno y más puro y más profundo se puede ver. Con el paso de los años. Hemos visto el vídeo, Juan, la faena aquella de Madrid, y quizá algunos se sorprendan, ¿no?, de que, tú lo has dicho muchas veces, hay momentos en los que los toros les ves y te piden la muerte, ¿no? Y hay un tiempo muerto en el que tú te vas a por la espada, a por la espada de verdad. Tú no te fuiste a por la espada de verdad porque la llevabas, ¿no? Sí. Eres el único torero que hoy en día torea con la espada de verdad. Ese es el motivo, ¿no? Sí, la espada... Desde siempre, ¿no, Juan? Desde siempre. Sí, bueno, pues a mí mi padre fue el que me lo introdujo. Él tenía ese concepto del torero de nuestros ancestros que iban a la guerra con la espada, no van a ir con una de madera. Entonces, porque esa lidia, imagínate, ¿no? Esa lidia de entonces, esos toros que tenían las faenas eran cortas para lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, claro, esos toros tenían mucha fuerza, eran muy correosos y tenías que ir con tu espada y tu muleta, poder con él tal, y en el momento que te pedían la muerte no ibas a desaprovechar y te ibas a ir a beber un vasito de agua allí mismo, tenías que entrar a matar. Ese era, yo creo que ese es el origen, ¿no? del hecho de llevar la espada de acero durante la faena. Luego ya cuando el toreo empiezan a ser las faenas un poquito más extensas y tal, yo creo que es cuando, y bueno, ya se busca esa opción de utilizar el estoque simulado, que cuando yo empecé todavía había que ir a las enfermerías previo al paseillo y pedir, bueno, hacer un paripé, porque aquí no era... entrabas allí, el médico te decía, viene algo de la espada, sí, bueno, vale, ya está, muy bien, y te ibas. Y pasaban por el callejón una tablilla, se le ha concedido el permiso para llevar el estoque simulado y tal. Y claro, ¿Tú eso lo conociste? Sí, claro, yo debuté con caballo en el 77. Iba a la enfermería. Y la enfermería no había más que una palangana y una mesa ahí oxidada. ¡Oh, qué miedo! Fui 3 o 4 veces y digo yo, no, ya no voy más a esto, y no paso por ahí. Oye, ahora que hablas de las enfermerías, ¿no? Me viene a la mente el cornalón de Jaén, ¿no? Pues, Jaén. Qué duro. Sí. Es un peaje, es un tributo que el torero tiene que pagar antes o después. ¿Sabes? También te mentalizas en que puede sobrevenir. Aquel toro casi te quita la vida, Juan. Sí, yo lo vi muy oscuro. ¿Sí? Sí, porque claro, toro... ¿Pensabas que era...? Sí. Yo necesité... Fueron 4 transfusiones de sangre allí, y es que me iba, ya se me iba, ya deliraba, se iba la sangre, cuando te parte la femoral, pues eso en un momento te desangra. Sí, y nada, pues pero desde entonces tengo una relación muy estrecha con Dios, ¿no? Hablo espiritualmente, hablo con Él todos los días, y casi nunca le pido para mí, porque a mí me ha dado tanto
después de lo de Jaén, imagínate, con todas esas transfusiones, yo ya me despedía, había un crucifijo allí en la enfermería, y yo le decía, bueno, pues nada, señor, pues hasta aquí hemos llegado, pero bueno, si pudieras hacer algo, un apaño, me quedé todavía un poquillo más, ¿no? Y enseguida todo lo veía muy oscuro, pero llegaron los doctores y yo vi esas caras. Digo, yo ya no sé si estaba ayudando, pero pensaba que eran ángeles. Y sí, eran ángeles, pero venían a curarme. Y después reapareces y se olvida todo eso. Pues es que hay que tener poder de olvido. Claro que sí. Sobre todo cuando ya te planteas, llegas a ese punto de inflexión en el que dices, bueno, ¿qué hago? Al principio me daba un poquito así, casi que como fui a que me hicieran revisiones, los cirujanos que me habían curado, casi que les pedí permiso. Hombre, después de la obra que habéis hecho de arte vosotros, que quiero torear otra vez. No, sí, animaron. Y sí, todavía, pues eso. Me cuesta trabajo, ¿no? Porque yo era un torero que me fui haciendo, como decía, muy despacito, y tardé mucho tiempo en que un toro me hiriera. ¿Sí? Me tiré 6 años toreando de novillero con picadores, llevaba 4 años de alternativa, y yo me preguntaba, joder, no me ha herido un toro todavía, ¿qué va a pasar cuando esto sobrevenga? ¿Cómo voy a reaccionar? Porque yo medía y yo digo, yo no sé, yo no soy el espartero. Y llegó el día en el puerto de Santa María, un toro en mitad de faena, que además esa faena que la estaba armando, cuajando, y hace así, me mete el pitón, y una fuerte, y fue fuerte, pero dentro de esas jornadas hay veces que no te toca algún nervio tal o cual, y puedes seguir, y pude seguir en el ruedo y darle muerte. Y sobrevino el triunfo, orejas, todas esas cosas. Y las cogí, cuando llegué a la puerta de la enfermería me metí para adentro. ¡Qué gallardo! Pues tío, bueno, yo me sorprendí. Y fue la primera jornada, y nada. Y luego en la reaparición siempre hace un sobreesfuerzo por estar bien en la reaparición. Porque yo digo, como en la reaparición, las 3 cartitas, se me va a venir todo encima, todos los comentarios, este ya se le ha ido, por el agujero se le ha ido todo el valor, y siempre lograba estar bien siempre en la reaparición. En todas las formas que tenía la reaparición estaba bien. Luego a lo mejor en la segunda tarde ya no estaba bien. Oye Juan, yo creo que la charla nos va pidiendo la muerte ya. La verdad es que es un placer hablar contigo. O el indulto. O el indulto, ¿no? Bueno, aunque yo no soy de indulto, ¿sabes? Porque las faenas de indulto son muy largas. ¿Has indultado? Nunca, son muy largas. Y mis faenas son de 4 o 5 minutos. Imagínate yo 20 minutos mirando al presidente, que yo más pase, y digo, ¿esto qué? Hoy te has pasado como más de hora y media. Y no he indultado. Pues le faltan miles de chavales como tú. Y le faltan, y sobrarle le sobra el pesimismo que a veces sobrevuela, y lo que hay que hacer es esas ideas que están un tanto deshidratadas por parte de algún sector del toro, digo, ideas deshidratadas, oscuras, pues que tiren de hemeroteca, de biblioteca, y hay la historia del toreo originaria y tal está escrita, ¿no? Entonces yo
en estos días he leído un libro de la familia, bueno, lo escribió Pepe Domínguez, de la familia Domínguez. Oye, ahí en ese libro te da muchas ideas. Esta gente lo que tiene que hacer es leer un poco y alimentarse de todas estas cosas, por si no lo han vivido o no se lo han contado, que lo lean. El ingenio, la bohemia, el romanticismo, que forma parte del toreo para que esas ideas se esclarezcan. Sí. Bueno, el piso estaba lloviendo y no estaba bien, era un barrizal, pero teníamos ganas de torear, sí teníamos muchas ganas de torear. Jaén, una afición torerista, y tenía unas ganas, y estuvimos ahí, estuvieron acondicionando, y claro, cuando viene una jornada tan brutal, pues se echan las culpas a todo, ¿no? Pero la culpa fue del toro en la embestida, que se tropezó, que cambió la dirección y me enganchó. Pero vamos, que yo creo que estoy convencido de que con sol y alguna mosca y el piso seco me hubiera cogido igual. Encontradas, eran emociones encontradas, sí, pero fuertes. Sí. Yo no sé si algunos estuviste, pero es que claro, es que se vivió con una intensidad, una pasión, de una manera tan visceral, la gente cómo se levantaba, gritaba libertad, libertad, y se creó ahí una nebulosa. Parecía que era el fin del mundo. Sí, unas sensaciones, muy emotivo. Uno no daba crédito a lo que estaba pasando, ¿no? Una plaza como Barcelona, San Monumental, no sé, se te venían de golpe, en cola se te ponían muchos recuerdos de toda la historia, ¿no? De llegar a pensar y a decir, joder, si es que Barcelona hubo durante muchos años que era la primera plaza del mundo. Y sobre todo era una impotencia, es decir, pero esto, ¿qué razón, qué sentido tiene? Pues no daba, era, por un lado pues era agridulce, y sobre todo pensaba, joder, esto es un atentado a la libertad de expresión, un atentado a la cultura, y un atentado sobre todo al propio toro, ¿no? Porque el toro nace y vive y tiene que acabar en una plaza de toros, porque es el toro al que yo y nosotros y ustedes amamos, pero sabemos que si no fuese por la tauromaquia, era un animal que no tendría la oportunidad de nacer, no podría nacer, porque es una bestia salvaje. El toro es una bestia salvaje. Te pones en un campo y te acercas un poco y te destroza, te devora. No te puede acercar, vamos, a raras excepciones, ¿no? Algún toro, algún de becerrito que se cría, pero vamos, que no, que es un animal muy especial, y ese es su fin, su sino. Y lo importante en la vida, yo creo que es cómo se vive, no cómo se muere, porque la muerte nunca es agradable ni dulce, pues, salvo alguno que haya, bueno, no sé, espero que yo he visto a gente morir
primera persona adelante y a seres humanos y no, es un momento muy duro, pero lo importante es cómo haya vivido, y el toro vive muy bien. El toro es un animal que se cuida, se le protege, se le mima. Viven en praderas, viven en espacios especiales, espacios de privilegiados. Y morir, pues mueren en la plaza, que mueren, bueno, defendiendo también su raza, su bravura. Ahora que hablas de la muerte del toro Juan, en el vídeo hemos visto una imagen, creo que es la faena de las rozas, ¿no? Sí. Un toro del Pilar, creo Sí. recordar. Sí. Hay un momento en el que se te ve como confesándote o algo con el toro ya muerto. Sí, porque, hombre, que esa tarde, que para mí fue una tarde muy importante, porque vivo allí, y claro, donde tú vives, pues que no había toreado nunca, pero no había toreado sobre todo porque quería, o sea, lo evitaba, porque claro, uno a veces pues reflexiona y dice, tú imagínate que no estoy bien y al día siguiente tengo que ver al farmacéutico, de la tienda, de la carne, y entonces lo dejaba, y ya ese año, el año pasado, pues ya insistieron y además me dijeron, bueno, vamos al Pilar, y más allá que de mi predicamento y tal, y bueno, pues ya dije, venga, sí, mucho interés pusieron. Y fuimos allí, yo también estuve, se buscaron los toros, y yo le decía al ganadero, a mí, sí, no, yo mira los libros, que el origen, la reata y todas esas cosas, háblame de la familia. Y me dijo, vete tranquilo, que van a embestir. Dicho y hecho, me embistieron muy bien. Y en el primer toro, pues me pude expresar, pude torear, salieron, bueno, toreé, fue una tarde de esas obras. Yo, de las tardes de mi vida que tengo ahí, como, porque siempre tienes esas 6 o 7 tardes, pues esa es una de ellas. Y en el primer toro, pues salió todo redondo, le metí la mano, la espada, a la primera, todo. Y en este segundo, pues lo pinché varias veces, y que ya era lo de menos, porque, bueno, pues ya yo me había expresado, y eso era lo más grande, ¿no? Pero bueno, al primero pues me habían dado todo, en ese tenía todo también, pero bueno, lo dejé ahí. Y entonces, bueno, qué cosa esta, ¿no? La espada es que juega un papel importante, ¿no? A la hora del remate de la obra. Pero vamos, yo he sido un pinchagua toda la vida. A mí no me extrañaba, digo, pero bueno, yo decía, ay, el pinchagua. Pero bueno, fue una tarde que, por encima de todo, de orejas y de números, pues fueron eso, los momentos, el momento que yo creo que es la parte que más pesa en el torero. A mí que no me hablen de orejas, de corridas toreadas, de números. Hablemos de números, hablemos de sentimientos, de letras, lo que uno es capaz de escribir, porque es nuestro lapicero, el capote y la muleta, y poder escribir en la arena, dejarla ahí escrita de tu palabra.
Juan, que estamos muy a gusto contigo, pero tenemos que rematar. Eso tú lo sabes hacer muy bien, lo de rematar las tandas con naturalidad. El natural, bonito nombre, el de la Peña de Valdusó. Muchas gracias, Miguel, por invitarme. De poder ir progresando con la palabra, porque esto también es experiencia, ¿no? Y que es muy importante, yo creo que es muy importante que los toreros expresemos todas nuestras vivencias, que no nos las quedemos ahí interiormente, porque pues eso no, porque no le prestemos ese no tienes ganas, pues no, yo ya no quiero ir a tal sitio a hablar, me han invitado a la peña esta, tal cual. Yo creo que no, hay que hacer, yo no diría que esfuerzo, bueno, el esfuerzo a veces son los viajes, ¿no? Dado que no nos podemos meter como las hojas de papel por una máquina y salir como los FAS, eso. Pero luego el estar aquí con ustedes, con la afición, hablar de todo contigo, es un gozo. Es un gozo. Pues ahora, Juan, tu día a día, ¿cómo es? Entrenamiento disciplinado, ¿no? Eso sí. Sí, es un hábito y le tengo que estar agradecido, porque yo tengo mucha fuerza de voluntad, pero porque tengo eso siempre ahí en el horizonte, el darle tres naturales a un toro, que te compensa y te paga todo. Pero si no lo tuviese, yo pesaba el doble, porque no tendría voluntad para irme a correr por ahí, a hacer deporte. No, a mí no me gusta correr, se está mejor en el sillón. Bueno, yo es que la música la llevo por dentro y digamos el sonido, la acústica de la voz del aficionado, de su olé o su bien, o como quiera manifestarse. Esa es la música que más me llega, y lo digo en una tierra de grandes músicos, ¿no? Que es Valencia, Castellón, pero permíteme sincerarme y decir que mi música la pone el aficionado y el ritmo, el compás de lo que estás ejecutando. Bueno, Juan, yo creo que si disfrutamos de tus faenas por esa despaciosidad con la que toreas, también hemos disfrutado de tus palabras, tus reflexiones, por esa despaciosidad con la que hablas, esa profundidad también en el ruedo y en las cosas que dices, porque todas tienen sentido, todas van encadenadas y ligadas como tu faena, y por esa naturalidad. Yo creo que hoy nos hemos sentido como en familia, como en casa, como si nos hubiéramos encontrado por ahí y nos hubiéramos tomado un café, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que hablar despacio, torear despacio, paladear cada palabra como se siente un buen natural. Juan, que muchísimas gracias por haber estado esta noche. Como muestra de agradecimiento por la deferencia que ha tenido con nosotros, obsequiaremos al señor Juan Mora con una talla en madera, obra de nuestro gran artista Pepe Segarra. Por favor, señor.